Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas 3:10. Vamos a dar lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que dependen de la obra de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Está escrito: todo aquel que es colgado de un maldito, todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Amén. Ciertamente la vida del justo es una vida muy rica, ¿no? Porque todas las promesas de Dios son para el justo. Pero también a la vez es una vida que conlleva persecución. Siempre el justo ha sido perseguido por causa del sistema del mundo, que es opositor al sistema de vida del reino de Dios. Entonces, al estar en oposición al sistema de vida del reino de Dios, y solo el justo puede manifestarlo a Dios, puede manifestar su gracia, puede manifestar su misericordia. Eso conlleva que aunque es una vida muy rica, porque todas las bendiciones de Dios son para el justo, los pecadores que son malditos delante de Dios, los pecadores que reciben castigo de parte de Dios, condenación de parte de Dios. Él no puede pasar por alto los pecados, por eso es que se apresura a juzgar con juicio los pecados de la humanidad, ¿no? Nosotros podemos mirar que no se tarda él en enviar sus juicios. Claramente lo vemos a través de la nación de Israel.
que cuando pecaban, ya sea sacerdotes, ya sea gente del pueblo, ya sea el rey, los juicios venían. Un día David, siendo que no era el tiempo en salir a la guerra, se levantó con un pensamiento. Dijo, voy a censar al pueblo. Y censarlo en los tiempos de guerra implicaba que se estaban preparando para salir porque los pueblos tenían sus épocas para la guerra. Comúnmente no eran en invierno, sino que sabían ser en los tiempos primaverales. Entonces, en esos tiempos se empezaban a alistar para la guerra los pueblos y ahí ciertamente se censaban, pero no fuera de esa época. Censar fuera de esa época llevaba otra intención, tenía otra inquietud, ¿no? Y era saber con cuánta gente contaba. Y por cierto, que sin importar con cuánta gente contara, las victorias siempre eran de Dios. Entonces, querer censar al pueblo con el fin de saber con cuánta gente contaba era como rebelarse en contra de Dios, o ofenderlo a Dios, o dejarlo a Dios a un margen, a un costado, diciendo nuestra victoria es por nuestro brazo, por nuestra fuerza, por la capacidad de nuestro ejército. Y eso trajo consigo gran mortandad, ¿no? Pero aún esa gran mortandad conllevó también a que se comprara un terreno, el cual luego iba a ser ocupado por el templo, el lugar donde David dejaría instrucciones para edificar el templo para Jehová, desde donde toda la nación de Israel, al mirar hacia esa dirección, habría de recibir perdón y habría de recibir misericordia. O sea, Dios se apresura a enviar el juicio sobre el pecado, ¿para qué? Para luego hacer misericordia. ¿No? Él juzga el pecado y después ¿qué hace? Hace misericordia. Cuando juzgó el pecado de Adán y de Eva, prontamente lo juzgó, pero luego ¿qué hizo? Misericordia, mostrándoles una vestidura nueva, ¿no? La vestidura de un animal inocente que es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya sea hombre del pueblo, sacerdote, rey, quien fuera que pecare, inmediatamente Dios juzgaba esos pecados. ¿Para qué? Para luego tener misericordia de ellos. Es así que cuando Dios envía la ley, la envía con el propósito de ¿qué? De que el hombre conozca su condición de pecador, para luego juzgar el pecado en el cuerpo de carne del Señor Jesucristo, para que nosotros recibamos de Dios la misericordia. Entonces, la justicia que es por medio de la fe no dice quién subirá a lo alto y esto es para hacer descender a Cristo, ni quién descenderá a lo profundo y esto es para hacer ascender a Cristo, sino que dice, cerca de ti está la palabra de salvación, en tu boca y en tu corazón. Que si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que descendió del cielo y que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. La justicia que es por medio de la fe no depende de obra, sino depende del creer, para que nos sea otorgado por medio de la gracia. Al haber creído en la justicia de Dios revelada por medio del Señor Jesucristo, eso nos lleva a la posición de ser justos, santos, perfectos, por lo cual, siendo justos, santos y perfectos, todas las bendiciones de Dios son para nosotros. Todo lo que Dios dice que habría de darle al justo, nos lo entrega a nosotros la iglesia. Por eso dice que todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Él, del Señor Jesucristo, y a través nuestro.
Entonces, no hay una vida más rica que la vida del justo. Pero a la vez, al manifestar el justo la justicia de Dios, ¿por qué? Porque el justo vive por lo que cree. Al manifestar la justicia de Dios, hace evidente lo que Dios hizo y el sistema del mundo que está bajo el engaño del pecado y a merced del príncipe de este mundo, es en oposición completamente al sistema de vida del reino de Dios. Por eso es que hay persecución. Y esa persecución va a ser hasta que sea establecido el reino de Dios sobre la tierra. Y entonces todo ojo le verá, toda boca le confesará, toda rodilla se doblará y entenderá que Jesús es el Señor. Pero ahí ya no va a ser por fe, sino va a ser por vista. ¿Me entiende? O sea que el que no cree hoy por fe en que Jesús es el Señor y que por medio de él se cumplió el plan divino de Dios de justificar al que es de la fe, va a creer en Jesús, pero porque le va a estar viendo. Por eso dice, todo ojo le verá, toda boca le confesará y toda rodilla se doblará. ¿Por qué? Porque al verle ya no necesitan esperar por medio de la fe. Una vez que uno ve, ya ¿para qué esperar lo que está viendo? ¿No es cierto? Entonces, quienes andan por la vista y han rechazado el creer, no son de la fe, en ese momento no les quedará otra que someterse. Quien no se someta y quien aún se mantenga en oposición va a perecer. ¿Por qué? Porque de la boca del Señor saldrá una espada afilada con la cual todos sus enemigos morirán, perecerán. Amén. Y eso es que la palabra de Dios es espada de doble filo. Entonces, al salir la palabra, lo que Dios dice se tiene que cumplir irremisiblemente. No puede no cumplirse. Lo que sale de la boca de Dios se cumple. No puede no cumplirse. Por eso es que si nosotros creemos al testimonio de Dios, y la Escritura lo dice, sea todo hombre mentiroso y permanezca Dios siendo veraz, para que en el día del juicio, cuando sea juzgado, venzas con tu palabra. Que en sí, al vencer, ya no es que es mi palabra, no es que yo digo, yo soy justo porque he creído, no. Es la palabra del Señor que yo la sostengo en mi corazón. Es la palabra del Señor que yo la he guardado en el buen depósito, en la buena tierra. Por eso dice que el hombre, que es como una tierra, una vez que esa tierra es buena, quiere decir que fue ya labrada, está el labrador que trabajó en esa tierra, una vez ya labrada esa tierra que trabajó el labrador, entonces está preparada para recibir la semilla y comenzar a dar fruto. ¿Quién es el labrador? El labrador es el Señor Jesucristo. Hasta que Él no apareció en el reino, en este mundo, el reino de Dios no había descendido. El reino de Dios descendió con el Señor Jesucristo. Cuando desciende el Señor Jesucristo, Él comienza a hacer un trabajo, a hacer oír la palabra del Señor, a hacer oír la palabra de Dios. Y a la vez prepara la redención de la humanidad. Al recibir un cuerpo de carne, ya está preparando la redención de la humanidad. Cuando consuma la obra, termina la obra de redimir a la humanidad y nos envía el Espíritu Santo. Por eso hoy leíamos, ¿no? Al leer Gálatas desde el capítulo 3, desde el verso 10, dice,
verso 13 y 14. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Sígame allí donde está en su casa o compartiendo conmigo, leyendo en su Biblia. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Él fue hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado a un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, al creer en el Señor Jesucristo, nos es enviado el Espíritu Santo, el cual sigue trabajando en nuestros corazones por medio de la palabra viva de Dios para que podamos llevar fruto. Amén. Entonces, la vida del justo es una vida muy rica, muy próspera, muy bendita. No hay otra vida semejante a la vida del justo. Es más, Israel, toda la existencia de ellos como nación han trabajado y trabajan para llegar a ser justos. Pero como no se alcanza por medio de las obras, porque es evidente que por las obras ningún hombre es justificado, lo que ellos buscan no lo pueden alcanzar. Pero nosotros, los gentiles, que no buscábamos estas cosas, las hemos recibido por el creer con fe en el Señor Jesucristo, siendo hechos justos, siendo santificados, siendo hechos perfectos. Y esto una vez y para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también conlleva ¿qué? La persecución. ¿Por qué? Porque todo lo que manifiesta el reino de Dios, todo lo que manifiesta la vida de Dios, va a llevar consigo persecución. Hoy yo meditaba en una situación, hay un grupo de hermanos que han salido a hacer un viaje de fe a diferentes departamentos. Son hermanos, entre ellos está el hermano Nicolás, que nosotros le conocemos, seminarista, también. Y llegando a algunos lugares se han contactado con hermanos de las iglesias y estos, viendo el trabajo que estaban haciendo, se maravillaban y algunos le apoyaban. Pero cuando comenzaron a oír la palabra, dice, no, ya esta doctrina, y empezaron a dejar de verle como siervos de Dios y comenzaron a retraerse. ¿Por causa de qué? Por causa de las doctrinas, mostrando un celo que no es conforme a ciencia. Pues yo puedo tener celo de Dios, pero si mi celo por las cosas de Dios no es conforme a la ciencia, al conocimiento revelado de Dios, ese celo es un celo tradicional. Es un celo que mucha gente tiene porque se formó en tal organización o en tal denominación. No, toda la vida en mi denominación o mi organización me enseñaron de esa manera. Y está bien, yo también he pasado y he trabajado con diferentes organizaciones, ministerios, pero el justo, la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto, esclarece, y el lucero de la mañana amanece en nuestro corazón, hace referencia de él como la palmera, o sea que va en aumento. Yo no puedo quedarme con la formación del primer nivel, segundo y tercer nivel del Instituto Bíblico Esdras, que fueron las primeras enseñanzas que yo recibí, porque contribuyeron, tuvieron un tiempo, una etapa en mi vida de formación que fue bueno, pero a la vez
por la gracia del Señor, Dios me ha ido añadiendo maestros, me ha ido añadiendo siervos del Señor que me han ido enriqueciendo mi vida espiritual. Y si yo me hubiera quedado, pero esa no es la doctrina que me enseñaban mis maestros o maestras del Instituto Bíblico, o lo que yo hubiera aprendido, si yo me hubiera quedado con esta enseñanza, entonces sencillamente estaría diciendo, retrayéndome y dejando de crecer, ¿no? Y meditaba en ello, porque también para el Señor era una situación, ¿no? O sea, el que hoy la gente diga, pero no puede ser que Jesús te limpie completamente de los pecados. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas, allí cuando hicieron descender a un grupo de personas, 4 personas hicieron descender a un enfermo paralítico, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. E inmediatamente todos quedaron escandalizados porque decían, habla blasfemia, allí en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, ¿no? En el verso 21, habla blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y dijo, ¿qué cavilás en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Y él tenía la respuesta. Para él era más fácil decirle, levántate y anda. ¿Por qué? Porque para limpiar los pecados tenía que morir. Para que ese hombre paralítico caminara, solo tenía que decir la palabra. Pero para limpiar los pecados tenía que morir, tenía que vertir su sangre, porque Dios había dado la vida de la carne, está en la sangre. Y Dios dio la sangre para la remisión de los pecados, para la expiación de los pecados. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Por eso es que Jesús tuvo que ir al madero, como dice Gálatas. Él no colgó porque sí de un madero, primeramente porque la Escritura dice, maldito el que es colgado de un madero. Y la humanidad toda era maldita, ¿por qué? Porque era pecadora. Entonces Jesús, siendo santo, se hizo maldito para que nosotros fuéramos en él hechos benditos. Fuéramos en él hechos benditos, pero nosotros vemos la hipocresía de estos hombres, diciendo solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios también hace milagros. ¿Y cómo es que ese hombre paralítico caminó? Y después de verle caminar no le glorificaron a Dios, sino que por el contrario, ahí comenzaron a ver cómo podían frenarlo, porque la gente se iba detrás del Señor Jesucristo. Todos comenzaban a seguirle. Amén. Todos comenzaban a seguirle. Entonces, la diferencia siempre ha estado, aún en el ministerio público del Señor Jesucristo. Ellos no podían aceptar que Dios limpiara pecados. Lo cierto es que desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, Dios se enfoca en hacer misericordia, en juzgar primeramente. ¿Por qué? Porque no puede pasar por alto los pecados, entonces los tiene que juzgar. Pero una vez emitido el juicio sobre el pecado, Él tiene como juez supremo la capacidad de hacer misericordia y otorgar por medio de la fe al que cree el perdón de forma gratuita. No que no haya costado, se pagó el precio de la demanda y de la exigencia, pero a nosotros nos lo entregó por medio de la fe para que sea dado como una gracia, como un regalo, como un don divino. Esta controversia ha estado siempre. ¿Por qué? Porque la misericordia
al igual que se manifiesta en la justicia de Dios, la gracia que se manifiesta en la justicia de Dios revela a Dios. Y al revelarse Dios por medio de la iglesia, los que están en oposición siempre se van a levantar en contra. Siempre se van a levantar en contra. Por ello es que es muy importante que nosotros podamos entender cuál es el valor por el cual para mí es un gran privilegio haber alcanzado esta gracia. El que me permite, mediante esta gracia, hacerme heredero y coheredero con Cristo de todas las bendiciones espirituales. Pero a la vez también, al ser heredero de esta gracia, por medio de esta gracia, de todas las bendiciones espirituales, también tengo que entender que me conlleva a mí tener persecución. Que no siempre voy a ser aceptado ni bien recibido al manifestar la misericordia, el poder, la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque todas esas cosas se manifiestan a través de la iglesia que cree en cómo Dios preparó desde la fundación del mundo un diseño para perdonar pecados. Hoy escuchaba a un hombre que es estudioso de la Torá. La Torá son los 5 libros de la Biblia. Y hacía mención de un libro que está como revelado en la misma Torá, porque él decía, después de 50 letras usted va a encontrar la palabra Torá, es casi siempre en forma sistemática, ¿no? Y a la vez decía, hay un solo libro que es mostrado mediante ese sistema. Ahora no recuerdo todo en exactitud, pero él hablaba como quien tiene conocimiento, que señala el libro de Levítico. Y si bien yo no me puse a estudiarlo, porque habría que estudiarlo en el hebreo, y muchas cosas no lo he hecho, pero no me sorprende. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico muestra perfectamente cómo limpiar pecados, que es algo que Dios siempre ha querido mostrar, de que Él da la manera al hombre que nace bajo la condición de pecador, cómo poder limpiar los pecados. Así como desde el Génesis y el Apocalipsis, vamos a encontrar la sombra de Jesucristo. En todos los libros de la Biblia usted va a encontrar la sombra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar cómo el hombre puede ser redimido de la maldición de la ley, de la maldición del pecado. Entonces no es de sorprendernos, porque es algo que Dios quiere que a nosotros nos llegue ese conocimiento, por el cual podamos vivir. ¿Por qué? Porque no desea la muerte del que muere, Dios, sino que desea que el justo viva por la fe. Por eso dice, he aquí que he puesto delante de ti 2 caminos, el de la vida y el de la muerte. Escoge bien para vivir. El camino de la muerte es el camino de las obras, porque las obras nos llevan a estar bajo maldición. Pero el camino de la vida es el camino de la fe. Siempre va a haber 2 caminos, siempre va a haber 2 sistemas en la Biblia. Las obras y la fe. Las obras y la fe. Y Dios dice, yo he puesto delante de ti 2 caminos, el de la vida y el de la muerte. Escoge bien para vivir. ¿Cuál es el camino de la vida? El camino de la fe. El camino de la fe. Por eso la Escritura constantemente revela que el justo vivirá por el creer. Doy gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido a través de esta comunicación, por medio de este sistema de videoconferencia por el cual pudimos compartir de la palabra del Señor. Nuestro tiempo ya está finalizando, pero le invito a seguir estudiando la palabra del Señor, a seguir meditando en esta,
para ir afirmando estas verdades bíblicas en su corazón y que lo que de gracia estamos recibiendo, también de gracia podamos compartirlo con otros. Agradezco a Dios por su vida, por este tiempo que ha prestado para estar atento, atenta a oír esta enseñanza. Y es mi deseo. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,